Nuevamente para todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, profe, bien. Bien, ¿Cómo bien, les ha bien, ido en bien, este profe. día? Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo les ha ido Buenas noches, hasta profe. el día de hoy? Excelente. Bien, como preámbulo solamente comentar que las personas que me habían quedado pendiente anoche por hacer la revisión de su evaluación, ya quedó lista. No sé si de pronto ya la pudieron revisar, pero ya anoche, ya medianoche, ya quedó listo la calificación de ustedes, ¿vale? También el día de hoy, hace un rato, hace como una hora aproximadamente, les pasé por el chat de WhatsApp la información de que ya en la sesión 18 tenemos disponible la autoevaluación del estudiante. ¿Listo? Esta es simplemente una evaluación de aspectos personales, de desenvolvimiento personal. Aquí no vamos a preguntar eh, cuál es el sistema diédrico, cuáles son las características de la línea continua. No, nada de esas cosas. No tiene que ver nada desde el punto de vista de los contenidos que vimos, simplemente desempeño personal de cada uno de ustedes en las 17 sesiones que llevamos con el día de hoy. ¿Listo? Son unos 10 ítems nomás, bueno, 11, perdón, 11 ítems, no es nada del otro mundo, simple eh, preguntas de tipo selección, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Lo ideal es responder lo más sincera y objetivamente posible que podamos, ¿vale? Son tópicos que obviamente cada quien dentro de lo que fue su rendimiento o desempeño en estas sesiones puede decir, sí, profe, aquí yo siento que estuve bien, aquí me faltó esto, aquí debo mejorar esta parte, ¿listo? Es una calificación personal y tiene un peso del 5%, es decir, es muy recomendable que lo hagamos para que no quedemos con ese 5% sin calificar, ¿vale? ¿Qué otra cosa le podemos comentar por ahorita? Creo que con respecto a esas informaciones, no más. Que en la tarde de hoy, para aquellos que de pronto no la hayan podido ver, de mi parte creé un grupo en la plataforma del Telegram, para aquellos que tengan Telegram. El grupo se llama Libros Arquitectura y pues tiene como finalidad es compartir todo este material que nos sirve a nosotros como estudiantes de arquitectura, como futuros arquitectos, para nuestra formación y en muchos casos, muchos de esos libros, hasta inclusive después de nuestra graduación. Hay unos que son libros muy buenos, otros posiblemente se trabajen en algún momento específico de la carrera y difícilmente los volvamos a utilizar, ¿vale? Pero me surgió de pronto la iniciativa, tomando como referencia ayer que estuvimos compartiendo algunos libros por acá, por el chat y por el grupo del WhatsApp, pero que a veces de pronto si borramos el grupo o algo, se eliminan los libros, pero quedan almacenados en el teléfono, ¿vale? Pero si de pronto le pasa algo al teléfono, que Dios no lo permita, entonces perdemos la información que tenemos en el teléfono. Por lo menos lo que he visto, una de las ventajas en este caso del grupo de Telegram es que todo queda, digamos, como que almacenado en la nube de los servidores de Telegram y pues uno lo puede abrir en cualquier parte y no pasa nada. Y de pronto llegamos a cambiar de teléfono y simplemente la aplicación lo que hace es conectarse con el servidor y listo. Y uno puede ver la información sin ningún tipo de problema. Y además consumimos menos espacio del teléfono. Eso es una característica que por lo menos a mí me gusta. Obviamente se almacena alguna información caché, como todas las aplicaciones, como todas las páginas web. eh, y hay que de pronto ir borrando el caché de Telegram con cierta frecuencia si ustedes utilizan mucho Telegram para que tampoco vayan a ocupar espacio de su teléfono. Pero en cuanto a lo que es el peso de los libros o material, películas, música o lo que se comparta por esa plataforma, no suele almacenarse en el teléfono o en el dispositivo a menos que nosotros lo descarguemos. Si nosotros lo descargamos, ahí sí obviamente tiene un peso, ¿vale? Para aquellas personas que gusten, que estén interesadas,
Aquellas personas que tengan también material que consideren de provecho para el resto de los compañeros, lo podemos subir por ahí sin ningún tipo de problema. Como para que sea más fácil identificar el libro, yo hice una sugerencia, colocarle el nombre del libro, el autor, y si encontramos el año, pues también podemos colocar el año de manera opcional. ¿Listo? Porque cuando ustedes revisan el chat de ese grupo, está la sección de los participantes y la sección, en este caso, de los archivos que se han compartido. Y ustedes pueden ir viendo en ese listado la información que le pueda ser relevante para ustedes. Si de pronto un archivo, un libro súper interesante, nosotros le ponemos como nombre número 1 o número 475, es difícil saber de qué se trata ese libro, a menos que lo descarguemos. Entonces, para que eso no ocurra, para llevar más organizada la información, entonces podemos identificarlo, el nombre del libro, el autor, bastante importante, y el año. A veces hay algunas ediciones de algunos años que pueden ser mejoradas o distintamente las ediciones que hayan podido sacar, ¿vale? Bien, por ahorita eran solamente esas informaciones preliminares. Para el día de hoy, tengo planificado lo siguiente. Como parte complementaria de la sesión de ayer, vamos a seguir reforzando lo que sería el trabajo y el estudio de los cortes, el procedimiento de dibujo de un corte. Vamos a ver, antes de llegar a ese punto, a finalizar lo que sería el contenido de la sesión del lunes con lo que respecta al acotamiento. Tocamos muy rápidamente lo referido a los apuntes arquitectónicos, que no es nada del otro mundo, no es una información muy compleja ni profunda que digamos, pero sí siempre es importante tenerlo en cuenta porque forma parte de la expresión gráfica o el dibujo a mano alzada que nosotros como estudiantes y arquitectos podemos hacer. Bien, retomando un poco lo que fue la sesión de ayer, ¿cuáles fueron los aspectos más importantes que nosotros pudimos considerar acerca de los cortes o secciones? ¿Qué era un corte, una sección en arquitectura o en dibujo técnico arquitectónico? ¿Qué finalidad tiene? ¿Para qué se usa? ¿Será que es algo para que los profesores de taller de diseño no les gusta molestar a los estudiantes? ¿Para qué? ¿Para qué nosotros utilizamos o empleamos cortes en los proyectos de dibujo o los proyectos arquitectónicos en general? Sebastián, tienes la mano levantada. Profe, lo más destacado es el Ujú. que podamos captar la parte interna de la estructura. Ok. Algo muy puntual y más Ujú. exacto. Lo que de pronto no alcanzamos a ver y todo. Ok, perfecto. Lo que desde afuera a lo mejor no se ve, pero que necesitamos mostrar también, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y que Excelente. digamos, Ujú. ahí en las anotaciones, digamos, ahí está ese estilo de cortes, el corte como tal, lo que uno puede, lo que es tradicional, el corte en alzado también, y el corte de perspectiva. O sea, que Ok, ya no excelente. solamente veo lo de adentro, sino que también lo veo de una forma más, mm, valga la redundancia, de una perspectiva adicional. Ok, perfecto. En el caso de los cortes con perspectiva, pues ya nos da esa sensación de Exacto. profundidad, de que no solamente es una vista plana, sino de algo que se puede ver más hacia el fondo. Norma, tienes la mano levantada. Coméntanos por acá. Sí, señor, un corte es para ver los detalles de la parte interior del proyecto. Ujú, correcto, excelente. Cuando estuvimos conversando acerca de esos cortes, ¿cómo pudimos nosotros interpretar o qué tipo de analogía logramos establecer para poder comprender con mayor facilidad en qué consiste un corte en un proyecto arquitectónico o cómo es que se genera un corte en un proyecto arquitectónico? Más o menos, ¿cómo fue esa idea que nosotros dimos? Cuando nosotros tenemos un proyecto tradicional, un proyecto cualquiera, una casa, un centro comercial, un hospital, un aeropuerto, un conjunto de viviendas, edificios, lo que sea, ¿cómo dimos esa referencia gráfica de cómo es que se forma un corte? Tenemos la edificación, pero ¿qué le pasa a esa edificación? Más o menos cuando
realizamos ese dibujo de corte. Sombreado, profe. Listo. Sombreado, no propiamente sombreado. Eso viene siendo como un después. Ok. Tengo entendido que le hacemos un corte Dani, y ajá. vemos en su profundidad el contenido. Ajá. Listo. Verónica también tiene la mano levantada por acá. Adelante, Verónica. Pues lo más importante, profesor, es tener el concepto tridimensional de lo que estamos haciendo para poder Exactamente. llegar a representar ese corte. Porque si no tenemos el concepto tridimensional de las cosas, pues obviamente nos va a quedar mucho más difícil representar en una forma 2D ese tipo de secciones o de Ujú. cortes. Es Eso es correcto. lo primero que tenemos que tener en cuenta. Eso me parece muy bien. Recordemos, como hemos dicho en varias oportunidades, lo que nosotros realizamos como estudiantes, como arquitectos, como diseñadores, como profesionales, es construir o diseñar elementos que al final van a tener 3 dimensiones, un largo, un ancho y una altura. Por lo menos creo que habíamos dicho así. Lo que es un trabajo de arquitectura o un proyecto arquitectónico, creo que en un 99.9% son elementos tridimensionales. ¿Listo? Entonces, desde el primer momento, aunque empecemos posiblemente a diseñar o en planta, o a diseñar en alzado, o a diseñar en corte, o a diseñar en perspectiva, o cualquier otra representación, debemos siempre concebir el hecho arquitectónico desde el punto de vista tridimensional. Cuando nosotros tenemos claro ese elemento tridimensional en la mente y a lo mejor también en un papel, entonces al momento de establecer cortes, de establecer fachadas, de establecer perspectivas, va a ser mucho más sencillo para nosotros poder decir, sí es cierto, esto se debe de ver de esta manera, o no, esto no se debe ver de esta manera, porque en teoría debería ver lo que tengo en esta parte, o lo que tengo en esta otra, o lo que se ve en la profundidad, o esto es algo que me está tapando lo que tengo por detrás. Entonces, siempre estar muy atentos a esa concepción tridimensional de lo que estamos trabajando. ¿Listo? No quedarnos bajo esa información aislada de que planta, y la planta son solamente esas 4 líneas que se ven desde arriba. O fachada, fachadas son esas 4 líneas que yo veo desde el frente. O corte, esas son esas 6 líneas que veo de frente. No, porque esos son expresiones o representaciones bidimensionales de algo que realmente va a ser tridimensional. Para tener siempre esa información clara, no podemos nunca desligarnos de lo que es el concepto de la tridimensionalidad en nuestros proyectos. Cuando ya nosotros tenemos esa imagen clara, pues entonces va a ser más sencillo establecer cortes, fachadas, perspectivas, cónicas, hacer sombras o no hacer sombras, entre otras cosas, ¿vale? Nunca descuidar ese aspecto tridimensional. Bien, habíamos comentado entonces que normalmente en los proyectos deberíamos por lo menos establecer unos, como mínimo, cuando las edificaciones son muy sencillas, 2 cortes, porque posiblemente con esos 2 cortes, uno transversal y uno longitudinal, nos va a ayudar a poder tener esa idea casi que global de cómo es la constitución de los espacios internos de una edificación determinada. Si estamos diseñando una vivienda unifamiliar o de pronto inclusive una vivienda apareada o adosada a otra, o de pronto un local comercial o un consultorio médico o un centro de estética y spa, ¿listo? Posiblemente esas edificaciones, esas construcciones que son relativamente pequeñas y sencillas, lo más seguro es que con 2 cortes, uno transversal y uno longitudinal, pueda ser suficiente para nosotros. Ya cuando se empieza a elevar el nivel de complejidad, cuando se empieza a elevar el nivel de metros cuadrados de construcción de su proyecto, lo más seguro es que ya esos 2 cortes sean insuficientes y necesitemos tener 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 cortes, porque hay diferentes partes que son de interés visual y espacial para mostrar a un cliente, a un profesor, a un contratista, a alguien a quien yo le vaya a mostrar el proyecto de manera particular, ¿vale?
Comentamos también en algún momento que partes importantes que nosotros podemos emplear para lo que sería el establecimiento de planos de corte podrían ser donde pasen escaleras, donde hay desniveles de piso, cuando tengo de pronto algunos escaloncitos, 2 o 3 escalones o desniveles en el piso, ya sea hacia arriba en elevación o hacia abajo en depresión, donde tengo espacios a dobles o triples alturas, donde hay ventanas o ventanales, donde hay de pronto cambios de techos, donde se pueda observar todo un esquema de vinculación de espacios, de pronto los de arriba, los de abajo, o entre los que están en la misma planta. Todos esos detalles para nosotros van a servirnos muchísimo para lo que es el establecimiento de planos de corte. Y llegamos a decir algo más. Habíamos comentado que en algún momento nos va a tocar a nosotros también hacer las veces de psicólogo o de psicóloga cuando estamos con un cliente para poder entender o para poder sacar esas ideas o que nos dice literalmente o que nos está diciendo implícitamente. Entonces, empezar a extraer esas ideas para entonces nosotros, cuando vamos a presentar el proyecto, podamos tener esos elementos a nuestro favor de lo que sería una expresión gráfica determinada de un proyecto, ¿vale? Bien, estuvimos revisando muy a grosso modo esas partes y quedamos pendiente en lo que sería el acotamiento, la acotación o el dimensionamiento de un plano o de un proyecto en general. Si yo hago la pregunta muy desde el punto de vista general, cuando nosotros acotamos algo, ¿con qué finalidad lo hacemos? ¿Para qué nosotros realizamos o aplicamos o dibujamos un acotamiento en un plano? Juan A ver las Sebastián. dimensiones. Juan Sebastián tiene la manito levantada, perdón. Adelante, Juan. Quería aclarar que la cota es dimensión, ¿no? Es la dimensión de sacar, ponerle el número El numerito, así es. que nos señala cuál es la dimensión de algo. Ujú. Y entonces la ponemos precisamente para conocer cuánto es la longitud o la dimensión de un elemento que vayamos sí, que queramos separar la dimensión. Separar la Ujú. dimensión. Además de nosotros conocer la dimensión, gracias Juan Sebastián, además de nosotros conocer la dimensión, ¿para qué más puede servirnos o para qué más creemos nosotros nos puede servir un acotamiento? Diego, tienes la mano levantada. Bueno, profe, lo mismo que dijo el compañero, si la acotación es para tener conocimiento de la medida y también empleamos las líneas de referencia, que es la que genera, digamos, los espacios que se van a medir Ok. entre sí. Listo, pero entonces, ¿para qué nosotros ponemos el acotamiento? Está bien lo que hemos dicho hasta ahorita, pero falta un poquito más. Dani, veo la mano levantada. Levantemos la manito por acá y así no se nos Qué pierde. pena, profe, Tranquilo. que no la levanté. Pues de todas formas es para informar a la persona que va a hacer el proyecto, ¿no? No solamente para nosotros, sino para el que lo va a desarrollar. ¿Ni informar en qué sentido? Informar de dónde a dónde y para dimensionar lo que se va a hacer. Ok, digamos que vamos a ver si de pronto eso fue lo que intentaste más también expresar, que nos ayuda a poder tener o calcular, hacer mediciones en un proyecto, ¿podría ser? Sí, señor, identificar un volumen, ¿no? Ujú, ok, Eso para sí, eso se podría ser. acota. Por ahí había visto otra manito levantada, pero creo que se bajó sin querer. ¿Listo? Imaginemos que Jaime tiene la mano levantada. Adelante, Jaime. Yo pienso que las cotas básicamente son para poder saber las dimensiones, las longitudes de los planos, para Ujú. poder sacar cantidades, para hacer, pues como poder sacar las cantidades de las obras, poder sacar las dimensiones de las ventanas, puertas, mobiliario. También las cotas sirven, digamos, en los cortes para las alturas, anchos de placas, alturas de cumbrera. Y para hacer los despieces como sí, para poder sacar presupuestos. Desde unas cotas podemos empezar Sí. desde el plano, lo acotamos y ahí podemos llegar para sacar las cantidades de una obra como tal, de una construcción, creo yo. Excelente, también. Entonces,
¿Qué conclusión pudiésemos sacar ahorita? Cuando nosotros establecemos este proceso, mejor dicho, de acotamiento, de acotación, de dimensionamiento de un proyecto, es porque primero, obviamente, necesitamos saber cuánto mide. Por mucho que un proyecto sea bonito, por mucho que de pronto tenga unos efectos tridimensionales y tenga una luz, una sombra que deslumbre al observador, si no tenemos medida, pues se quedará solamente ahí, en el impacto visual y de ahí no va a trascender. Cuando nosotros aplicamos acotamiento es porque primero tenemos que identificar ese tamaño y porque hay una posibilidad de que ese proyecto se vaya a construir o un elemento se vaya a construir. Y para nosotros poder construir cualquier cosa de manera precisa, con ese término específico, de manera precisa, necesitamos tener las dimensiones exactas. Pongamos un ejemplo más cotidiano. Imaginemos que nosotros nos mudamos a una casa y esa casa no tiene closets. Y entonces yo voy a la carpintería que queda a 3 calles de mi casa y hablo con el señor carpintero. Señor carpintero, ¿cómo está? Mire, yo vivo a 3 calles de aquí, me acabo de mudar y acabo de hacer este diseño de mi closet porque me encanta, porque lo vi en una revista y mire cómo tiene estas gavetas y mire que hay unas luces adentro y tienen unas puertas correderas que parece que, etcétera. ¿Cuánto me sale hacer esto? ¿Cuál va a ser la primera pregunta que nos haga el carpintero a nosotros? Las medidas que El van a material. Exactamente. Rectificar. Nos va a decir literalmente, ajá, señor Enrique, ¿cuánto mide eso? ¿Cuánto mide de largo? ¿Cuánto mide de alto? ¿Cuánto mide la profundidad de esa propuesta tan bonita que usted me está mostrando aquí en el papel? Y yo, lo que pasa es que no sé, ¿y usted no la puede ver así? No, él me va a decir, no puedo, ni siquiera me puedo comprometer a un precio estimado porque no sé el tamaño. ¿Listo? Entonces, me toca a mí devolverme a la casa, tomar las medidas que el carpintero me está pidiendo y ahora sí, cuando yo se las doy, él nos dice, mira, de ancho mide 3 metros, de alto mide 2,5 metros, de profundidad mide 70 centímetros. Regálame 3 minutos y ya te doy un precio estimado de esto. Me saca la cuenta. Mira, señor Enrique, tu closet te sale en 1,500,000 de pesos. ¿Listo? Entonces yo, bueno, listo, perfecto. ¿Qué hizo el carpintero? Además de saber las medidas, tuvo que empezar, ya los carpinteros creo que son muy buenos en eso, dicen, tengo las láminas de madera, de esas láminas de madera me salen tantas cosas, me salen tantas gavetas, me salen los entrepaños, me salen tales y tales cosas, voy a El necesitar despiece material. aproximadamente, exactamente, Oscar, me sale exactamente como unas 6, 7 láminas. Vamos a dar un precio estimado de eso y él le doy la cotización de lo que sería ese trabajo. Entonces, este proceso siempre es importante que esté presente cuando nosotros vamos a presentar un proyecto. Cuando estamos en los procesos de diseño, nosotros creo que va siendo suficiente con incorporar las cotas o el acotamiento más general. Es decir, cuánto de ancho, cuánto de largo. Si tenemos una fachada, cuánto de ancho y cuánto de alto, o un corte también. Ya cuando empezamos a definir espacios, cuando empezamos a empezar a establecer de la forma definitiva, ubicación definitiva de paredes, de espacios, de qué tan amplios, de qué tan altos, entonces vamos a tener la necesidad de incorporar más información métrica a ese proyecto. Y algo importante con respecto a esto, siempre el dibujo o el establecimiento de acotamiento en un plano se hace en función a la escala gráfica que nosotros estamos manejando. Por ejemplo, imaginemos que estamos realizando un edificio de 4 pisos y que en cada piso hay 2 apartamentos. ¿Listo? Pongámonos ese caso súper sencillo. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar nuestros planos, hacemos o representamos ese edificio a una escala de, pongámosle ejemplo, 1:200. ¿Listo? Establecemos ese dibujo, hacemos nuestro esquema a 1:200 porque necesito mostrar la edificación completa, el edificio completo con sus 2 apartamentos, con su núcleo de circulación vertical, sus pasillos o el corredor que hay en ese
cómo se van a conectar los apartamentos con la parte de accesos, ¿listo? Y me doy, decido poder utilizar la escala de 1 a 200. Cuando estamos manejando, por ejemplo, esa escala gráfica, nosotros no podemos empezar a detallar cuál es el ancho de la ventana, cuál es el grosor de la pared, cuál es el otro grosor de la pared que está al lado de esta, cuál es la ventanita más pequeña del baño, porque la escala es muy pequeña, visualmente hablando, para nosotros poder colocar tales niveles de detalle. Necesito un acercamiento mayor a ese plano. Por ejemplo, podría ser a una escala 1 es a 50 o 1 es a 75. Y entonces, en esa escala, ya ahí sí se presta para empezar a colocar distancias entre un muro y muro, un espesor de una pared, la distancia de una pared a una ventana, el ancho de una ventana, la ventana del baño, el ancho de la puerta, entre otras cosas. Si ya de pronto estamos a una escala mucho más cerca, imaginemos que estamos realizando un detalle de un espacio sanitario. ¿Listo? Tenemos un bañito que a lo mejor mide 1,50 m por 2,50 m, por poner unas medidas cualquiera. Entonces, hacemos un acercamiento posiblemente a escala 1 es a 10 o 1 es a 20, posiblemente a esa escala. A ese nivel de detalle podemos inclusive incorporar mayor número de acotamientos o cotas dentro de ese plano. Podemos entonces decir cuál es la distancia que hay entre el muro cerquita a la puerta y el lavamanos, cuál es el ancho del lavamanos, cuál es la distancia que hay entre el lavamanos y el sanitario o la cisterna, cuál es el ancho que tiene la cisterna, cuál es la separación que hay entre la cisterna y la ducha, cuál es el ancho de pronto del pollo que tiene la ducha, cuál es el ancho de la ducha. Ese tipo de detalles a esa escala entonces ya nos los va permitiendo. Entonces, caer en cuenta que entre más cerca nosotros estemos del proyecto, mayor nivel de detalles nosotros podemos establecer con el acotamiento en un plano. Entre más lejos estemos, el acotamiento va a ser mucho más general. Entonces, nosotros poco a poco vamos a ir estableciendo o vamos a irnos dando cuenta cuáles van siendo esos niveles de precisión que vamos a tener que incorporar a un plan. ¿Listo? Vamos a compartir por acá un segundo pantalla y porfa confírmeme que ya podamos estar viendo. Ya. ¿Listo? Ya, profe. Sí, Excelente. señor. Vamos a irnos acá un segundo. Ayer estuvimos revisando la parte de los cortes. Vamos a irnos hoy a lo que es el acotamiento como tal. ¿Listo? Perfecto. Es importante que nosotros podamos conocer cuáles son los elementos más emblemáticos o los más imprescindibles en lo que es un acotamiento. Entonces, cuando nosotros vamos a acotar algo, aquí me disculpo porque este no es el título de la imagen. Esto no es la diferencia entre un corte y sección. Estos son las partes de un acotamiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primeramente, y aunque parezca muy obvio, necesitamos el objeto que vamos a acotar. Si no tenemos objetos, si no tenemos vivienda, si no tenemos una mesa de noche, si no tenemos una cama, si no tenemos una cocina, entonces literalmente no hay nada que acotar. ¿Listo? Necesitamos primeramente el objeto. A ese objeto, pues entonces nosotros establecemos el acotamiento. ¿Y cuáles son las líneas más importantes de ese acotamiento? La primera de ellas viene siendo propiamente la línea de acotamiento o la línea de acotación. Es aquella que va a servir como de base al número o la cota que vamos a trazar o en este caso que vamos a dibujar. Además de la línea de acotación o la línea de acotamiento, a los extremos solemos dibujar alguna especie de simbología. Es lo que en algunas partes se conoce como cabeza de flecha o punta de flecha. Esas terminaciones pueden ser, como está en la ilustración, puede ser una flecha, puede ser una línea, perdóname aquí, puede ser una línea inclinada, puede ser un punto lleno o vacío, puede ser en algunos casos
un cuadradito lleno o vacío, puede ser flechas llenas un poco más alargadas, dependiendo. ¿Listo? No hay, digamos, básicamente no hay una normativa o una obligatoriedad de decir, en todos los dibujos hay que implementar este tipo de representación. No, no hay algo así tan estricto como para realizar. Que de pronto algunas personas, algunas empresas o algunas oficinas de proyecto tengan sus convenciones particulares para llevar inclusive a nivel de planos una lectura uniforme y que se aprecie que eso fue hecho dentro de la misma empresa o la misma compañía, pues ya tienen ciertos criterios preestablecidos y nosotros lo que hacemos es que nos acoplamos a ellos. Bien, además de la línea de la acotación o acotamiento, además de las cabezas o puntas de flecha, tenemos también dos lineecitas que están a los extremos de esta línea de acotación o esta línea de acotamiento, que podemos entenderla como línea de referencia. La voy a dibujar con otro color. Es la que tengo señaladas acá con color verde. Estas líneas de acotación, estas líneas de referencia nos ayudan a nosotros o a la persona que va a leer a poder enfatizar desde dónde hasta dónde se realiza un acotamiento. ¿Listo? Ojo, no es que la línea de referencia sea obligatoria en todos los planos, porque no siempre todas las personas suelen colocarla. Pero es muy deseable porque nos ayuda a nosotros a poder establecer como ese enfoque o esa delimitación visual entre el punto donde empieza un acotamiento y el punto donde termina el acotamiento. Estas lineecitas de referencia, lo recomendable es, vamos a ampliarlo un poco para mejor dar a entender aquí, es recomendable que nunca toquen al objeto, es decir, que siempre exista una separación entre esa línea de referencia y el objeto como tal. De pronto puede que nos encontremos algunas especies de normativas o códigos de dibujo técnico que nos digan, dependiendo del dibujo, puede que sea una distancia de 1 centímetro, de medio centímetro, de 4 milímetros aproximadamente, 35 milímetros, 75 milímetros, es un poco variable. ¿Listo? Lo ideal es que no esté pegado al objeto que nosotros estamos acotando, porque podemos llegar de pronto al caso a entorpecer la lectura correcta de un objeto. Entonces, para que esto no ocurra, nosotros siempre iniciamos o colocamos estas líneas de referencia separadas de el objeto, que se vea una separación relativamente sustancial entre el objeto o la figura que estamos acotando y estas líneas de referencia. Además, estas líneas de referencia suelen sobresalir un poquitico, no mucho, suelen sobresalir un poquitico después de lo que es la línea de acotación o línea de acotamiento. Un segundito por aquí. Perfecto. Bien. Por último, y no por eso menos importante, tenemos la cota como tal, es decir, el número o la cifra, la cantidad de medida que voy a establecer o que yo voy a colocar entre lo que estoy acotando. Obviamente, si estamos trabajando con un sistema métrico decimal como el nuestro, pues entonces trabajaremos posiblemente, dependiendo de nuestros niveles de acercamiento o alejamiento, estaremos trabajando en milímetros, en centímetros, en metros. Si estamos haciendo planos urbanísticos o de pronto planos de ciudad, pues ya empezamos de pronto a trabajar con kilómetros posiblemente. Si estamos trabajando con un sistema de pulgadas y pies, entonces emplearemos ese otro tipo de unidad. Pero, por lo menos en nuestro contexto latinoamericano, solemos trabajar con el sistema métrico decimal, es decir, todo lo que sea múltiplo al metro, ya sea por debajo o por encima del metro, ¿vale? En algunos casos, esta cota, solo en algunos casos, hay personas que le colocan la unidad acá, ¿listo? Como para intentar enfatizar en qué unidades, obviamente, valga la redundancia, estamos midiendo.
Si es en metros, si en centímetros, si es en milímetros, si es en pulgadas, si son en pies, bueno, eso tiene otra simbología. Pero si son pies, si son millas, si son kilómetros, o sea, lo que sea. Sin embargo, para lo que es el dibujo técnico, arquitectónico como tal, por la escala con la cual nosotros estamos trabajando, casi que ya nosotros intuimos que la información que nos presentan en el acotamiento es en función a los metros. Inclusive, cuando nos toca hacer acotamiento de grosores de muros, a veces hasta lo hacemos sin querer y hacemos esta información, ponemos enseguida de pronto 0.17. No hace falta colocar acá la M de metro o la MTS de metros para saber que un muro puede tener un ancho aproximado, perdón, de unos 17 centímetros. Si ya estamos trabajando en otro tipo de áreas, posiblemente, a ver, imaginemos que somos nosotros dibujantes de una oficina que trabaje con tornos, con piezas mecánicas o metalmecánicas. Lo más seguro es que para ese tipo de piezas ya no se trabaje el metro, inclusive de pronto tampoco el centímetro, sino que se empieza a trabajar más el milímetro, posiblemente. ¿Listo? Si ya estamos haciendo planos de ciudad, de urbanismo, porque hubo una cantidad de hectáreas que nos dieron en, no sé, voy a inventarme el sitio, saliendo de Chía, y entonces la empresa o que está haciendo la inversión ahí va a construir un complejo de 20 torres y es una construcción toda alargada, pues a lo mejor, posiblemente, dependiendo la extensión, no nos convenga trabajar de ese primer momento o mostrar la información métrica en función a metros, sino en función de pronto, no sé, puede que sea a kilómetros. ¿Listo? Diego, tienes la mano levantada por acá. Adelante. Profe, también en algunos casos en los planos ya no aparece inclusive el cero se suprime. Cuando llega al punto, digamos 0.17, ya con el solo hecho de ver punto 17 ya uno sabe que está por debajo del metro. Eso es muy cierto. En algunos casos, especialmente cuando nos toca acotar distancias muy cortas, por ejemplo, en un plano arquitectónico, por ejemplo, nos toca acotar el ancho de un muro, que puede ser, no sé, 15 centímetros, y luego hay una pequeña separación de 10 centímetros y va a comenzar una ventana, por decir algo. Después de esa ventana hay un pedacito también de 5 o 10 centímetros y luego viene la pared ahora transversal completa. Entonces, en esos casos, como vamos a tener mucha información de medidas pegadas, en algunas de esas ocasiones, permítame, lo hacemos por acá, en algunas de esas ocasiones es muy común o es muy probable que nosotros en el trazado de la información omitamos el cero de la parte entera. Es decir, si acotamos esta pared y esta pared mide 15 centímetros, a veces no hace falta escribir el 0.15 o el 0,15, sino solamente con escribir el punto 15 va a ser suficiente. ¿Listo? En otros casos también se puede llegar a suprimir los ceros que estén en la parte izquierda, es decir, en la parte decimal de la cifra. Por ejemplo, imaginemos que este muro no mida 15 centímetros, sino que que mida 10 centímetros. Entonces, en vez de colocar 0.10, puede que nosotros observemos o punto 10 o puede que observemos punto 1. En cualquiera de estas tres representaciones o formas de escritura, la persona o el dibujante está expresando lo mismo. Son 10 centímetros, ya sea colocando el cero en la parte entera, colocando el cero, los ceros que están a la izquierda, a la derecha, perdón, en la parte decimal, omitiendo el cero de la parte entera y omitiendo los dos ceros, tanto en la parte entera como en la parte decimal. Entonces, cualquiera de estas tres situaciones es posible que nosotros la encontremos en un acotamiento. Algo importante que se me pasó decirle es que
el número, la cifra, la cota como tal, no debería estar ni pegada a lo que es la línea de acotación o de acotamiento, es decir, este 50 no debería estar pegado acá, ni tampoco debería estar muy separado de esta línea de acotamiento. Es decir, yo pensaría, si establecemos más o menos una proporción, que ustedes pueden, de una manera muy visual, y vamos a acercarnos como para hacerlo un poquito más gráfico. ¿Listo? Tenemos aquí el valor de la cifra, en este caso el número que es el 50. Una distancia más o menos, porque no es que haya también algo muy rígido para esto, nosotros pudiésemos establecer una proporción como esta. Tenemos la altura de esta letra y podemos establecer una distancia intermedia de la altura de esta letra para lo que sería la separación entre la línea de acotamiento y la cifra como tal. Esa distancia puede ser más o menos. ¿Listo? La idea es que ni esté muy separado ni esté pegado a la línea, porque eso puede entorpecer la lectura. También que esta cifra, este número, no tenga un tamaño de letra desproporcionado que vaya, obviamente, a comprometer la estética de nuestros dibujos o nuestros planos. ¿Listo? Son diferentes aspectos que debemos siempre considerar al momento de establecer un acotamiento. Bueno, aquí abajito, pues algunos ejemplos de acotamientos, en este caso un acotamiento interno en una vista de corte o sección. Entonces, además de poder estar observando los elementos que se están cortando, que son estos que están con este sombreado o este achurado, tenemos también el acotamiento de los espacios, cuánto es la altura de los antepechos de los pasillos, cuánto es en este caso la altura de este entrepiso, cuál es la separación o la altura que tienen de pronto estos, posiblemente sean algunos vanos o ventanales, posiblemente, ¿vale? Un ejemplo gráfico por acá. Avancemos un poquito por aquí. ¿Ok? Otro ejemplo de acotamiento, pero en este caso ya en planta. Entonces, tenemos aquí unos acotamientos externos, otros internos, pero siempre estando muy atentos cuando se nos llegue a presentar una situación como esta, ¿vale? Que tenemos mucho acotamiento junto, muchos números juntos, mucha cota junto, y que al final se vaya a observar bien esa información y que no sea un conglomerado de números que al final no vamos a poder entender nada. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, vamos a borrar un segundo estas anotaciones. En este caso, creo que no está indicado la unidad de medida de este acotamiento, pero nosotros leyendo este plano y leyendo la información métrica, ¿qué unidad nosotros podemos pensar que tiene esto? Metros, centímetros, milímetros, kilómetros, pulgadas, yardas, pies. Metros, profe. Metros, todos estos son Metros, es decir, Metros, que vamos a acercarnos un poquito. Yo digo que Es centímetros, decir, profe, que ¿no? esta escalera mide 10 metros de ancho. Centímetros. No, señor, esos Perdón, son... esto es un 90. Creo que un número está más dibujado. Centímetros. ¿Listo? Centímetros de pronto sí leería yo. A lo mejor aquí está hablando centímetros, aquí hay 190 centímetros, el ancho de esta ventana son 5 centímetros, después de la ventana hasta el límite de esta pared hay 185 centímetros, de pronto no sé qué puede hacer esto, alguna fosa o algún tanque de piso de agua, a lo mejor tiene un pequeño murito de 15 centímetros, el ancho de esta puerta son 230 centímetros, la separación entre este borde de muro hasta el muro completo, este muro estructural, hay 80 centímetros. ¿Listo? A lo mejor no hubo necesidad de colocar en todo esto las letras CM, 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 porque Sí, señora. entonces voy a empezar a sobresaturar mi dibujo. Dígale que en este momento lo de estamos... información. Lo estoy actualizando. Micrófono abierto sin querer. Samuel, el micrófono, por favor. Que a lo mejor puede llegar a ser
innecesaria porque ya de primer momento nosotros podemos tener conocimiento de que una puerta, por ejemplo, en este caso, a lo mejor si encuentro aquí una medida que diga 90, yo sé que no voy a encontrar esta puerta de una vivienda unifamiliar de 90 metros o de 90 milímetros. ¿Listo? Entonces, nosotros también establecemos cierta coherencia, cierta lógica entre los elementos que existen en la realidad y lo que me están planteando en un dibujo. Oscar, tenías la mano levantada. Adelante, Oscar. Profe, pues que debido a lo que tanta información que llevan los planos, poder hacer bien los numeritos y todo, pues lo más aconsejable es trabajarlos en formato por lo menos de así A3 o de carta para poder hacer los numeritos, digamos, con buen espacio. A ver, pero hay que un poquito matizar esa idea, Oscar. No podemos de pronto decir tan, digamos este término, tan a la ligera, es que necesitamos utilizar por lo menos un formato A3 para establecer de pronto el proyecto. No, recordemos que los formatos de papeles van en función a la extensión de un proyecto y en función a lo que yo voy a mostrar. Por ejemplo, en el ejercicio que nosotros hicimos el martes pasado, trabajamos en un formato A3, ¿listo? Y ya creo que todos tenemos noción de más o menos cómo es ese tamaño, porque lo manipulamos, de hecho. Ya te doy la palabra a Verónica y a Norma también. Si de pronto el ejercicio del martes no fue eso, sino que yo les digo, vamos a dibujar un baño de 1.5 por 1.5 metros a una escala 1:50, estoy 100% seguro que ese formato A3 es excesivamente grande para lo que necesito mostrar. A lo mejor en ese caso, si esa es mi instrucción para el ejercicio, a lo mejor me conviene utilizar o un tamaño carta, y a lo mejor creo que carta todavía es muy grande, a lo mejor de pronto media carta, estoy exagerando el ejemplo, ¿vale? Pero para poner el caso, a lo mejor un formato media carta para solamente dibujar ese bañito de 1 metro, de 1.5 por 1.5 a escala 1:50. Si por el contrario, el proyecto que nosotros tenemos es, ya te doy nuevamente la palabra, Oscar. Si el proyecto que estamos trabajando es un centro comercial, pongámosle el caso de, no sé, el Titán Plaza, que es uno, yo creo que es bastante grande. ¿Listo? Lo que de pronto hemos visto desde afuera o hemos ido al Titán Plaza, creo que es un centro comercial bastante grande. ¿Listo? El representar ese centro comercial a una escala 1:50 en un formato A3, creo que no vamos a poder representar ni, sin ánimo de publicidad, ni siquiera el Banco Bancolombia. No va a caber ahí. ¿Listo? Vamos a necesitar un formato más grande, inclusive ni siquiera a esa escala vamos a poder trabajar. Necesitaremos otra un poco más pequeña, posiblemente 1:100 o inclusive 1:200, dependiendo qué tanto quiera mostrar. Entonces, en función a lo que comenta Oscar, sí, pero no. ¿Listo? O sea, hay que matizar bien la idea. Verónica, que tenías la mano levantada, y después Norma. Profe, en cuanto a eso de las medidas, de lo que usted decía que centímetros, sí es importante que cuando uno utiliza pues diferentes unidades al metro, vaya una nota en el plano, que ahí es donde empiezan a jugar las notas, que diga todas las medidas en centímetros. Eso o todas las medidas en milímetros. Ajá, porque correcto. Pasa lo que nos pasó ahorita, que no sabíamos qué unidades eran. Entonces, sí es importante, digamos, que hacer esa anotación de que debe ir, qué tipo de unidades estamos manejando, si es diferente al metro. Y lo que en cuanto a lo que Oscar decía de lo de las cotas, mire que eso ahorita que se empiece a ver AutoCAD, digamos que uno ya va a empezar a ver como la proporción de lo que quiere representar en el papel e incluso digamos que de acuerdo a las escalas, las alturas de los textos uno las va configurando para que uno se vean o muy grandes o muy chiquitas que se pierdan en el plano, ¿sí? Entonces eso va como en relación más visual
con lo que usted está representando. Pero eso es una cosa que se aprende con el tiempo, ¿no? Ajá, y con la práctica, exactamente. Con la práctica, Y utilizo una exacto. palabra en función a lo que comenta Verónica. El acotamiento, todo, cotas, flechas, líneas, separaciones, grosores, todo siempre debe ser proporcional a lo que estamos presentando. ¿Listo? Si este es nuestro proyecto, nosotros ya por lo menos sabemos que no vamos a emplear líneas así, ni vamos a emplear puntas de flechas así, ni los números van a ser de este tamaño, porque de una vez podemos darnos cuenta que el tamaño que tienen estos elementos en el plano no tienen ningún tipo de proporción visual y desencaja por donde lo queramos mirar. ¿Listo? Y en función a lo que comentó también Verónica, algo importante. Cuando estamos en un plano, una opción es colocar esa como nota de pie de página, por ya ponerle ese nombre, en la que podemos decir, en el caso que consideremos necesario, todas las medidas del dibujo están expresadas en metros, en centímetros, en kilómetros, en yardas, en pies, en cualquier unidad de medida, ¿vale? Pero lo que nunca es recomendable es mezclar unidades dentro del mismo plano. Es decir, que de pronto nosotros, y voy a hacer un acercamiento por acá, que de pronto nosotros, intentando acotar esto, entonces aquí voy a decir, estos son 5, porque son 5 centímetros, pero esto es 1.90 porque son metros, y estos son de pronto 0.70 porque son metros, pero este pedacito son 40 centímetros, no. Esto no lo podemos hacer y lo hago con una mega X roja, porque no. ¿Listo? Porque en vez de intentar simplificar la información, vamos a cambiar o a disvariar todo lo que estamos expresando en este plano. Si vamos a trabajar todo con centímetros, de principio a fin en el acotamiento de ese plano, deben las unidades estar en centímetros. Si vamos a trabajar en metros, entonces todo lo que vayamos a expresar en medidas en ese plano van a ser metros. Si van a ser milímetros, van a ser milímetros. ¿Listo? Lo que no debemos es mezclar. Esto lo voy a medir en centímetros, pero esta pared la voy a medir en metros y el baño lo voy a medir en pulgadas y después el otro espacio lo voy a medir en pies. No, porque entonces vamos a tener ahí un conglomerado de unidades que entonces ni siquiera vamos a saber por dónde empieza o por dónde termina. ¿Vale? Importante esa acotación de lo que estamos realizando. Oscar, tienes la mano levantada. Adelante, Oscar. Profe, para eso es donde usted dice que hay que hacer la línea de acotamiento y ponerle ahí la medida en metros o en centímetros, depende de lo que vayamos a trabajar en el plano. No hay necesidad. Pues digamos acá no la tiene en este plano, ¿no? Que usted dijo. Pero si hay, o sea, si uno la pone, pues ya sabe en qué unidad de medida está trabajando, ¿no? Digamos, de lado a lado, digamos, tiene 30 metros. Entonces le ponemos 30 metros o lo ponemos en centímetros. Y ahí ya sabemos que vamos a trabajar esa unidad en todo el plano o no hay necesidad de eso. Sin embargo, Oscar, me parece bien eso. Sin embargo, yo podría decir algo más para complementar tu idea. Cuando tenemos medidas muy generales o relativamente pocas, por ejemplo, una vivienda y solamente necesitamos decir largo por ancho, solamente esa información, es posible que a esa le coloquemos la simbología de pronto de M de metros o MTS para metros de forma abreviada. Podríamos hacerlo. Pero cuando ya por lo menos tenemos algo como esto, se va a ver muy saturado a la vista tener la simbología acá, MTS, o centímetros. Vamos a poner que estos sean metros. MTS, 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 MTS. ¿Listo? Entonces, en vez de aclarar, como que vamos a empezar a cansar la vista con tantas unidades seguidas y pegadas. Entonces, a lo mejor, por la parte externa, lo más general, puede que nos convenga colocar la medida en el caso que lo consideremos necesario o pertinente, pero ya para esa parte interna, empezar a colocar 15 centímetros, 70 centímetros, 5 centímetros, 40 centímetros, 10 centímetros, a lo mejor es exagerado, honestamente hablando. ¿Listo? Hace ratico le vi la mano levantada a Norma, no sé si quería seguir complementando algo, Norma, en lo que estamos hablando. No, profesor, era una pregunta, pero ya su merced Verónica ya me la respondieron. Listo, perfecto. Gracias, Norma. Stephanie, por acá tienes la manito levantada.
Profe, otra cosa para identificar las medidas son los puntos decimales, que se usan mucho. Por Correcto. ejemplo, 0.5 son 50 centímetros. Si estamos trabajando en metros, sí. Sí, y en centímetros, pues yo voy a poner el 50 completo. Entonces, es otra forma de cómo podemos identificar en qué unidades de medida están los planos. Exactamente. Ahorita porque nosotros, digamos, nuestro enfoque es en función a lo que es el dibujo técnico arquitectónico y ya por lo menos podemos establecer cierta relación en nuestra mente y en lo que es el hecho real de que, por ejemplo, una puerta de baño, si yo veo que está una medida y dice 80, ya yo por lo menos puedo intuir que me están hablando de centímetros. O si de pronto observo 0.80 o 0.8, ya nosotros podemos intuir que nos están hablando de metros. ¿Listo? Difícilmente, a lo mejor ahí nos hablen de milímetros. Es decir, una puerta que mida 800 milímetros, de pronto no, porque son muchos números. Intento buscar una unidad de medida donde la cifra no se vea tan extensa. ¿Vale? Pero si de pronto, como por el otro lado, pongamos que estamos trabajando como dibujantes en una empresa que fabrica tornillos, ¿listo? Tornillos para una ferretería. Entonces, los tornillos difícilmente vamos a encontrar que midan en metros. Un tornillo que mida 0.0005 metros, no, a lo mejor no. Medirá de pronto centímetros, medirá milímetros posiblemente, pero metros para ese elemento ya como que no es la mejor unidad. ¿Tenías otra vez la manito levantada, Stephanie? Sí, profe. Otra cosa es que usualmente en casi todos los planos arquitectónicos hay una escala gráfica y en la escala gráfica también se dice en qué unidades de medida estoy dibujando. Posiblemente lo encontremos también. ¿Listo? ¿Hemos visto de pronto esa simbología de una escala gráfica? Por si acaso, para que sepamos de la... Creo que nosotros vimos ese pequeño esquema cuando en las primeras sesiones trabajamos acerca de la escala gráfica. Es una pequeña simbología, más o menos lineal, ¿listo? Que suele estar dibujada como que con unos cuadritos blancos y negros y nos va diciendo 0 metros y de pronto aquí nos dice 50 metros. Entonces, es para nosotros establecer esa información visual de que ese segmento, si yo lo traslado al plano, aunque no tenga una escala, de pronto, una es a 50, una es a 100, una es a 15 o lo que sea, podamos ya establecer esa escala gráfica, esa escala visual dentro de un plano como tal. ¿Listo? Perfecto. Permítanme, voy a apagar esto. Excelente. Hasta ahora, ¿algún otro comentario, duda, pregunta, inquietud acerca de lo que estamos hablando de acotamientos? Verónica, adelante. Una cosa es que en esa planta que su merced tiene ahí, yo veo que ahí está la línea de cota y todas se leen distinto. Entonces, mire, unas están en horizontal, otras están en vertical, unas están chuecas. Con flechitas, o sea, y otras tienen unas rayitas inclinadas. Están leyendo para el otro. Entonces, esa no es la idea, ¿no? La idea es que todos los textos, si vamos de arriba para abajo, estén orientados en la misma forma, y si vamos de izquierda a derecha, estén orientados en la misma forma, o si es de derecha a izquierda, pues todos sean iguales. Y no estén unos así y otros así. Unos mirando para un lado y otros mirando para el otro. Porque entonces, si yo tengo ese plano, muchísimas gracias, Verónica, si yo tengo ese plano en mis manos, físico, y voy a empezar a leer medidas, entonces yo tengo que empezarle a dar vuelta como si fuera un volante de vehículo. ¿Listo? Y no es la idea. Por lo general, unas acotaciones en función a lo que comenta Verónica. Cuando utilizamos una simbología para delimitar desde dónde hasta dónde va una cota, un acotamiento, ya sea una raya con la línea de referencia con una línea inclinada, o sea de pronto una flecha vacía o llena, o sea de pronto un punto, debemos mantener este criterio en todo el acotamiento del proyecto.
No es que las plantas las voy a hacer con lineecitas, las fachadas con una flechita, los cortes con puntos y las perspectivas con cuadritos. No, porque entonces vamos a tener un carnaval de simbologías de puntas de flecha y vamos a perder esa uniformidad, esos aspectos estéticos de lo que tanto siempre venimos hablando. ¿Listo? La orientación de los textos también es importante. En algunos casos puede que, aunque estemos acotando elementos verticales, la cota como tal, el valor, la cifra, aparezca horizontal. Eso es posible tenerlo, ¿vale? Pero lo que no debemos es combinar un sentido para acá, otro sentido para acá. Si establecemos que todas las cotas se van a leer de manera horizontal, entonces esto que tenemos acá quedó incorrecto. O si de pronto yo digo, listo, las cotas, en este caso verticales, van a llevar el mismo sentido de la línea, es decir, vamos a borrar esto. Es decir, vamos a orientarlo así. Quiere decir que estas entonces nos quedaron mal representadas y nos toca girarla. Normalmente la ubicación más deseable, o la orientación, mejor dicho, del texto sería de esta manera. 155 si es de este lado, o si es 15, porque es como la forma más práctica para nosotros el ser humano poder hacer solamente un leve giro de cabeza y hacer la lectura, que hacer esta, porque parece que el giro que tenemos que dar y poder observar el número es como de mayor esfuerzo, ¿vale? Dani, veo tu mano levantada, coméntanos rápidamente. Profe, otra cosa que su merced nos enseñó, por ejemplo, donde están las camas, no se pueden cruzar tampoco, a pesar de que esto es un bosquejo a lápiz, no se pueden tampoco cruzar las imágenes, las puntas, las vértices, sino hacerlo lo más preciso posible. ¿Preciso? Bien. Eso es cierto. Así sea bosquejo. Ajá. Hay unos dibujantes, hay varios libros de arquitectura, y eso yo lo debo confesar, que cuando hacen esos trazos que le dejan trocitos extra, digámoslo de esa manera, trocitos de línea extra en las terminaciones, a veces quieren dar la sensación de que fue hecho como un trazo a mano alzada. ¿Listo? Pero lo más recomendable es que inclusive si los trazos fueron hechos a mano alzada, que estos puedan tener la mayor precisión posible. Eso a mí por lo menos me parece lo más adecuado y más recomendable, porque si empiezo a tener excesos de recta, de líneas por todas partes, entonces como que ya no se va viendo tan agradable a lo mejor, posiblemente, a la vista. ¿Listo? Excelente, Dani. Seguido a esto, ustedes van a poder encontrar nuevamente cada uno de los elementos como de una forma un poquito más específica, lo que son las líneas de referencia, las líneas de acotación, las cabezas de flecha, la cota, cuando de pronto nos toca indicar algún acotamiento en alguna parte de una esquina curva, ¿listo? Cuando son superficies inclinadas. Pero lo voy a dejar para que cada quien en casa lo podamos leer con más comodidad. Sin embargo, voy a aprovechar un segundito en poder compartirles una porción, no vamos a ver todo, una porción de este material educativo que está por internet, solamente la parte que refiere a unos criterios generales de cómo nosotros debemos acotar. ¿Listo? Entonces, permítame un segundito y moverlo al tiempo que nos acentó falta. Vamos a ver si se ve con mejor resolución. Listo. Y vamos a activar el sonido en nuestra proyección. Porfa, me confirman porque el video tiene sonido, que también puedan escuchar. Creación de líneas de referencia, lo que se llama escucha? la línea de acotación. Excelente. Y algunos otros elementos. Veamos los criterios básicos para añadir cotas a un dibujo. 1. Cuando creamos un dibujo con varias vistas de un mismo objeto, debemos colocar las cotas entre las vistas siempre que esto sea posible. Ya veremos más adelante cómo podemos automatizar la creación de vistas con ventanas gráficas. En tanto, considere este primer criterio. Listo. En este primer punto, básicamente lo que nos muestran es que
Si tenemos, por ejemplo, imaginemos que esta es nuestra vista de planta, esta es nuestra vista de alzado y esta es nuestra vista de perfil. Entonces, si vamos a acotar la altura de este alzado, lo más recomendable es ponerla en un lugar que pueda ser común tanto para la vista de perfil como para la vista del alzado, para no tener que repetir el acotamiento de este lado y luego otra vez el acotamiento o de este lado o del lado derecho de la figura, ¿vale? Sigamos la proyección. Ventanas gráficas. En tanto, considere este primer criterio. 2. Cuando la forma de un objeto nos obligue a crear dos cotas paralelas, la cota menor debe estar más cerca del objeto. Ya veremos que la herramienta de cotas de línea base de AutoCAD hace esto automáticamente, pero si no la utiliza y después debe añadir una cota menor paralela a otra ya creada, no olvide su ubicación correcta. Listo. Imaginemos que nosotros estamos acotando una figura que sea, vamos a ver, no sé, más o menos algo así. ¿Listo? Y queramos establecer las dimensiones, las longitudes de todos estos segmentos. ¿Listo? Entonces, en el caso de que necesitemos incorporar una cota paralela a otra y que son unos segmentos más pequeños, como decía aquí el material, las cotas más pequeñas van más cerca del observador y las cotas más largas se van, perdón, del objeto, y las cotas más largas se van alejando de este mismo. ¿Listo? Se aprecia de manera incorrecta que a lo mejor nosotros queramos acotar primero el objeto completo y después empecemos a acotar este pedazo acá y de pronto este pedazo acá y después de pronto este pedazo acá. ¿Listo? No es la forma recomendada. Siempre en la medida que estamos más cerca del objeto van siendo las cotas más cortas en el caso de que vayan siendo paralelas unas con la otra. Sigamos por acá. Tres. Las cotas deben estar preferentemente en la vista que mejor muestre la forma característica del objeto. En la siguiente imagen, las medidas de 15 podrían estar en la otra vista, pero reflejarían deficientemente su forma. ¿Listo? En este caso específico, pues siempre, aunque no es propiamente un elemento arquitectónico lo que están mostrando aquí, sino algo desde un punto de vista muy general, siempre nos toca hacer esa pequeña evaluación o vista previa del objeto, de lo que vamos a mostrar, y luego plasmar las cotas en el lugar donde nos podrían ayudar a tener una mejor lectura de dichos objetos. En la siguiente imagen, las medidas de 15 podrían estar en la otra vista. 4. Si el dibujo es lo suficientemente grande, las cotas pueden estar en él si las medidas de detalle lo exigen, como en este ejemplo. Exactamente. 5. No debe repetirse una cota en dos vistas diferentes. Por el contrario, deben acotarse detalles diferentes aun cuando midan lo mismo. Entonces, cuando tengamos situaciones como esa, para no intentar repetir o evitar repetir cotas que puedan ser innecesarias. Ya como habíamos dicho, creo que en uno de los primeros puntos del video, cuando teníamos esta cota que compartía esta vista y compartía esta vista, no era necesario en este caso ya colocar esta otra, porque entonces estamos redundando en la información métrica que estamos presentando en el plano. Por el contrario, deben acotarse detalles diferentes aun cuando midan lo mismo. 6. En detalles pequeños, podemos cambiar los criterios de señalización de límites de las cotas para mejorar su presentación. Como veremos más adelante en este mismo tema, es posible modificar los parámetros de las cotas para que se ajusten a estas necesidades. ¿Listo? Entonces, digamos en este caso, palabras más, palabras menos, que siempre, dependiendo a las cercanías o lejanías de los elementos, nosotros vamos ajustando
esa representación que está referida al acotamiento como tal. ¿Listo? Hasta ahorita era básicamente esa información muy general de lo que está referido al acotamiento. Hasta este momento, jóvenes, más dudas, más preguntas, más inquietudes, comentarios, aportes en lo que estamos compartiendo acerca de acotamiento. Oscar, veo la mano levantada. Profe, digamos en el caso de la escalerita, también se puede, digamos, el primer paso mide 30, el segundo 20, el tercero 15, ponerle ahí o toca así como usted. No, eso siempre va dependiendo del criterio del dibujante. Y creo que lo que intentas comentar es esto. Es decir, tenemos una escalerita. Voy a inventarla aquí nuevamente. ¿Listo? Creo que Oscar comenta que si es obligatorio, primero colocar una aquí, después la otra aquí y después la otra aquí. Es decir, teniendo todas como referencia esta línea de piso. ¿Cierto? ¿Es ese el comentario, Oscar? Sí, pero, Ok, pero no digamos, si yo es la puedo obligatorio. colocar, digamos, la primera, Es decir, o sea, nosotros no, pudiéramos tener lo siguiente. No sé digamos, si la es esto. primera, digamos, 30. Nosotros pudiéramos tener este acotamiento de tipo continuo y aquí a lo mejor me dirá 30, a lo mejor aquí me dirá 15, a lo mejor aquí me dirá 20, a lo mejor aquí me dirá 22. ¿Listo? Solo que son acotamientos distintos. Este se conoce como un acotamiento Ah, pero continuo. también se puede así. Claro, sí, señor. Eso, como te digo, siempre va a depender de tu requerimiento. Si la necesidad que tú tienes es que toda esta altura de cada elemento esté referenciada a la línea base, entonces te tocará utilizar el otro acotamiento que vimos ahorita. Si por el contrario no, lo que te interesa es saber el ancho de cada uno de estos pedacitos, entonces utilizaremos un acotamiento continuo. ¿Listo? Ah, bueno. Perfecto. Norma, te veo la mano levantada. Listo. Adelante, Norma. Profesor, es que en el video vi que había unas cotas, tanto horizontales como verticales. Y los números también iban exactamente igual. Si la horizontal el número también iba horizontal y la vertical iba al número vertical. Y lo que yo entendí en la explicación del profesor es que todos los números o las medidas tenían que ir a la misma dirección. Pero entonces en el video hay otra... No tanto así. Hacíamos referencia específicamente, Norma, con este dibujo. ¿Listo? ¿Qué observamos? Que, por ejemplo, esta información numérica acá, tú vas a tener que girar tu cabeza a la derecha para poder leerlo, ¿cierto? Si tuviésemos uno en este lado que dijera aquí 770, en este caso a ti te tocará girar la cabeza hacia la izquierda para poder leerlo con mayor facilidad, posiblemente. Perdón. Lo que comentamos es que si vamos a ubicar las cotas en el mismo sentido de la línea, pues que en todo el dibujo mantengamos el mismo criterio. Es decir, en este caso no hay problema porque la cota es horizontal y la lectura de la cifra es horizontal. En el caso de lo que tenemos aquí a mano izquierda, las cotas son verticales, pero aquí el número, la persona que hizo el dibujo, el número lo colocó vertical, pero acá no lo colocó vertical. Entonces tenemos una ubicación determinada para acá y otra ubicación distinta para hacer los mismos tipos de representación del acotamiento. Entonces, mantener siempre el mismo criterio. Y que normalmente, en vez de tener esta orientación, utilizar más recomendada esta posición que está acá o esta orientación. Esta orientación porque es como la forma más práctica para nosotros para poder leer información numérica cuando no está de manera horizontal. Sin embargo, es posible que ustedes encuentren planos cuyas cotas se puedan leer siempre horizontal, aún tomando en consideración que la línea del acotamiento o la línea de acotación esté vertical. ¿Listo? Y no está mal tampoco, ¿vale? Porque cuando ustedes vayan a ver el programa de AutoCAD, van a poder darse cuenta que ese acotamiento ustedes lo van a poder colocar todo horizontales, como por ejemplo si fuesen estos, o por el contrario,
la cota, el valor o el número puede que esté siguiendo la misma dirección de lo que es la línea de acotación o la línea de acotamiento. ¿Listo? Entonces ahí sí es importante mantener claro la información. ¿Algún otro comentario hasta ahorita? ¿Alguna otra pregunta, inquietud, aporte acerca de lo que hemos compartido de lo que han sido el acotamiento? Profe, una cosita para ser bien claros, de pronto dale. buscar el diagrama de la escala, porque en algunos planos sí los he visto y no me queda muy bien claro eso. ¿En Tengo qué que explicar la diagrama? regleta con la escala así. ¿La Que decía escala así, gráfica te refieres? yo por ahí lo vi, pero Déjame no un lo entiendo segundo. muy bien de pronto. Yo creo, déjame ver un momentico si logro abrir rápidamente esa guía. No, es una de las primeras. No recuerdo si es la primera o la segunda. Regáleme un instante, disculpen un momentico, por favor. Vamos a chequear a ver si es esta. Un segundo. Generalidades, no, entonces la número 2. El desarrollo de temas número 2. Que se nos hizo 10, 12, 9, 13, 8, 12, 19, 2. Abramos un segundo por acá. Te refieres a esta simbología, ¿cierto? A la que tenemos acá. Sí, señor, gracias, profe. Ok, perfecto. En este caso, cuando nosotros observemos este pequeño esquema, es el que podemos identificar como una escala gráfica en un dibujo, en un plano o en un mapa también. En el caso de aquí de la derecha, el nombre con que más solemos encontrarlo son escalas numéricas. Es decir, empleamos números, valga la redundancia, para poder establecer esa proporción de medida. Cuando trabajamos con este tipo de instrumento, con este tipo de escala, perdón, hay casi siempre un mayor porcentaje de seguridad que necesite un instrumento extra para poder medir. Y ese instrumento extra es el escalímetro. ¿Listo? Este instrumento a nosotros nos va a poder ayudar a saber cuánto mide en 1:100, o en 3:1, o en 1:5, o 2:3. En el caso de la derecha, en el caso de las escalas gráficas, simplemente con nosotros agarrar una regla cualquiera y medir acá, ¿listo? Vamos a hacer nosotros como estuviéramos inventando. Agarramos la regla y digamos que cuando medimos este segmento, en el dibujo, perdón, en la regla, esto mide, no sé, 15 centímetros, ¿vale? Entonces, esa longitud de 15 centímetros, cuando tú lo vayas a poner en cualquier parte del plano o del mapa, esos 15 centímetros van a representar 200 metros en la realidad. Entonces, si medimos la mitad, es decir, 7.5, lo que mida 7.5 en el dibujo con la regla va a representar 100 metros en la realidad, porque es la escala gráfica que se empleó para un dibujo en particular. Normalmente, no es que siempre, pero normalmente este tipo de escalas gráficas nosotros las podemos ver en los mapas. Cuando de pronto tenemos libros de geografía o algo, podemos ver esa escala gráfica porque suele ser como un poco más sencillo para dar a entender la distancia de un territorio, de una nación, de una isla, de un país. Es como la manera más sencilla y no colocar un valor como este, porque entonces, si vamos a colocar una escala gráfica a un país, entonces a lo mejor la escala gráfica es 1 es a, no sé, voy a ponerme a inventar aquí, a 1.000.000. Entonces son una cantidad de números tan grande que siempre es como incómodo manejar ese tipo de escala. Es más sencillo en ese tipo de situaciones manejar una escala gráfica porque simplemente medimos este pedacito de línea o de segmento, lo trasladamos al plano o al mapa y ya podemos entonces empezar a establecer medidas. Este tipo de representación
A veces la podemos colocar en, como decíamos ahorita, en planos, en mapas, perdón, porque a veces cuando se copian esos planos o cuando de pronto se ven en un teléfono, en una pantalla de un computador o en una tablet o en algún otro dispositivo, cada uno se verá más grande o más pequeño dependiendo de dónde lo estamos viendo. Pero en la medida en que la imagen cambie o varíe de tamaño, simultáneamente va a variar este elemento de una vez. Entonces, aunque la imagen haya cambiado de tamaño, nosotros vamos a poder establecer una idea de esa escala o esa medida. Gracias, profe, muy gentil. Con mucho gusto. De esta forma, mostramos alguna imagencita por acá. Creo que nosotros una vez habíamos visto, no sé si era un mapa el de Portugal, no se me olvida. Cuando vimos esa, vimos este ejemplo de donde estaba Portugal. Entonces, teníamos acá, observemos la escala gráfica que empleamos para esto. ¿Listo? ¿Qué nos dicen? Que desde aquí hasta este punto, en kilómetros, mide 570. Entonces, si nosotros trasladamos con una regla esta longitud aquí a este mapa, a lo mejor podemos decir que el largo, casi que el largo que tiene Portugal son como unos 570 kilómetros. Es más o menos como para establecer esas relaciones de medida. ¿Listo? Entonces, aquí no importa que tú lo veas desde un teléfono, que lo veamos desde el computador, que lo veamos desde una hoja impresa o el libro de nuestros hijos, porque al tener esto, simplemente lo que hacemos es trasladar medidas de un lugar a otro. Gracias. Excelente. Bien, ¿algún otro comentario adicional hasta este momento? Borremos esta anotación, perdón. ¿Algún otro comentario, duda, inquietud, pregunta hasta este momento? Bien. Volviendo a lo que es el tema del corte, quisiera aprovechar un poco el resto de la jornada que nos queda en el día de hoy para lo siguiente. Mañana vamos a hacer un pequeño ejercicio que forma parte de lo que sería el ejercicio del día lunes, que es el ejercicio final de nuestro curso, y está referido a lo que es, por lo menos mañana, el dibujo de un corte o sección de una edificación. Nosotros vamos a tomar como referencia la vivienda que trabajamos en la sesión número 8, la que hemos venido utilizando, aquella vivienda pequeñita que tenía 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, 2 baños y un vestier. Y tenía en la entradita un porche o un espacio articulador entre lo que es el espacio externo y el espacio interno, o lo abierto y lo cerrado. Vamos a utilizar esa pequeña planta de referencia. Pero entonces vamos a hacer, no, obviamente por el tiempo, solamente podremos hacerlo con algunas personas solamente de nuestro curso, porque no va a alcanzar nuestro tiempo como quisiéramos, pero vamos a establecer lo siguiente. En esa vivienda vamos a echarle un vistazo. Yo la voy a proyectar aquí en nuestra pantalla. Y luego, cada quien, aunque obviamente no vamos a poder participar todos, cada quien de manera particular vamos a evaluar esa vivienda, vamos a establecer cuáles podrían ser 1 o 2 cortes para esa vivienda, hacia dónde va a mirar el observador y por qué estamos decidiendo realizar el corte por ahí. Es decir, qué intereses visuales o espaciales considero yo pueden ser de provecho al momento de presentar un corte. Jaime, tienes la manito levantada. Adelante. Profe, una pregunta con respecto a lo de las acotaciones. O sea, ¿cuántos son como los planos mínimos acotados que uno debe como tener? Por ejemplo, no sé, por una vivienda de un piso, o sea, ¿cuántos es lo mínimo? ¿Un corte y una fachada? ¿Cómo es la cuestión ahí? Bien, por lo general, o por lo menos como yo lo aprendí en mi universidad e intento aplicarlo así, con todos los proyectos que vaya a llegar a realizar,
En cuanto a fachadas, lo ideal es mostrar las 4 fachadas. ¿Listo? Fachada frontal, posterior, lateral derecha y lateral izquierda. Y de cortes, si la edificación es sencilla, mínimo 2 cortes. Mínimo 2 cortes. Cuando la edificación se empieza a poner un poco más compleja, entonces lo más seguro es que nos toque empezar a establecer otros cortes por otra parte, porque necesito mostrar muchos más detalles. Pero lo ideal o lo más mínimo que nosotros podemos encontrar en cuanto a cortes y secciones deberían ser 2, uno transversal y uno longitudinal, asumiendo que la edificación no es cuadrada, sino que es un poco de pronto más alargada. En el caso que trabajemos con una edificación literalmente cuadrada, pues los 2, como un corte vertical y un corte horizontal. Pero siempre por lo menos 2. Si son más, y estamos de pronto en un ejercicio de taller de diseño, por ejemplo, estoy seguro que su profesor de taller de diseño se va a poner súper contento. ¿Listo? Porque normalmente pasa así. Entre más cortes nosotros mostremos, obviamente que sean interesantes. No es que de pronto voy a mostrar el corte a esta altura, pero entonces después 5 centímetros más allá voy a hacer otro corte y la diferencia entre uno y otro no es prácticamente nada. No es la idea. ¿Listo? Es que con esos diferentes, ese tajo, esas secciones que nosotros hagamos a nuestra edificación, podamos mostrar diferentes detalles que puedan ser atractivos a lo que es el que vaya a observar el proyecto, a nuestro cliente, a nuestro jefe, a nuestro profesor de taller de diseño, por ejemplo. ¿Listo? Cuando una edificación es muy homogénea en cuanto a sus fachadas, es decir, por ejemplo, en el caso de esta vivienda, la fachada posterior, es decir, la de atrás, en cuanto a la forma, obviamente se parece a la de adelante. Lo que varía es que por la parte de atrás solo voy a tener una única ventanita, no más. Por la parte de adelante voy a tener este espacio abierto, que es lo que me va a ayudar a ingresar a la vivienda, y voy a poder observar estas 2 ventanas con sus techos a 2 aguas. ¿Listo? En el caso de las fachadas laterales, tanto la derecha como la izquierda, en este caso voy a observar solamente esta puertecita de la cocina y estas 2 ventanitas pequeñas. En el caso de la fachada lateral izquierda, vamos a observar estas 2 ventanas más grandes que corresponden a los dormitorios. Vamos a poder apreciar algo de este espacio articulador entre lo externo y lo interno y la puerta de entrada a la vivienda. Como es una edificación sumamente sencilla y que sus fachadas no tienen mayor complejidad, si fuese en mi caso, yo creería que con 2 fachadas es suficiente, honestamente hablando. ¿Listo? Para mí, creo que con 2 fachadas es suficiente, pero con 2 cortes, ahí sí van a ser necesarios. No es que no, profe, entonces como son 2 fachadas es un corte, no. Entonces, de igual manera, 2 cortes, uno que sea en el sentido más largo, otro que sea en el sentido más corto. El primero nos va a ayudar a poder visualizar qué tan largo o qué tan larga es esta vivienda. El segundo corte, en el sentido más corto, nos va a ayudar a poder ver no solamente la cubierta, como es, si es a 2 aguas, a 1 agua, un poquito inclinada, muy inclinada, sino también el ancho propiamente de la vivienda y cómo se va a observar el usuario dentro de esos espacios. ¿Listo? Entonces, les comento eso así también como de antemano. Bien. Tenemos aquí, aprovechemos estos de pronto 15 minuticos que tenemos restantes de nuestra sesión de hoy. Y que nos sirva como preámbulo para mañana, nuestro ejercicio de mañana. La idea del día de mañana es nosotros realizar un corte de esta edificación que cada uno de nosotros va a poder decir, profe, lo voy a pasar por acá porque quiero cortar estos espacios, porque siento que tiene un interés visual y espacial, esto de aquí, esto de acá o esto de acá. ¿Listo? No se aceptan respuestas de decir, profe, voy a cortar por aquí. Ah, listo, Verónica, ¿y por qué vas a cortar? No sé, porque se me ocurrió. No, ese tipo de respuestas no valen un proyecto arquitectónico. Eso lo dejamos, no sé, para otro tipo de área. Pero ¿Qué para pensaba proyectos... contestarle eso? Ay, no, Verónica, menos mal que me anticipé. ¿Listo?
Entonces, para un proyecto arquitectónico, todo debe llevar una justificación. Si ustedes colocan un lavamanos en medio de la habitación, debe haber un sustento arquitectónico y de diseño de por qué ustedes colocaron ese lavamanos en medio de la habitación. Lo que pasa es que mi cliente sufre un trastorno de no sé qué cosa del COVID. Bueno, yo me voy a inventar una enfermedad, ojalá que no exista. Un síndrome de ansiedad que viene por el COVID y ella necesita una habitación que en el centro de su espacio haya un lavamanos. Entonces ya eso es un requerimiento de diseño. Pero no porque, ay, no sé, como porque se me ocurrió y no sé, no. Ese tipo de respuestas no puede existir en un proyecto arquitectónico. Todo debe ser justificado, todo debe ser siempre sustentado. Bien, entonces para el día de mañana vamos a necesitar por lo menos un par de hojas blancas, nuestros instrumentos de dibujo, lápices, reglas, escuadras, lo que tengan la mesita o la tablita esa paralela también les va a servir. Vamos a necesitar la vista en planta que utilizamos para el ejercicio de la sesión número 8, es decir, la vivienda como la estamos observando en este momento, ¿vale? ¿Cuál va a ser la idea de mañana? En función a donde ustedes hayan decidido establecer los planos de corte, realizar un corte interno. Mañana les daremos cuáles son las alturas de los elementos. ¿Cuál es el corte? ¿Por dónde lo vamos a pasar? ¿Hacia dónde vamos a mirar? ¿Qué es lo que deberíamos estar observando? ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar 5 segundos rápidamente, contados con cronómetros. 5 segundos para analizar rápidamente esta edificación que estoy mostrando en pantalla. ¿Listo? Primeramente, analizamos esta vivienda que ya nosotros la hemos estado manejando y vamos a establecer 1 o 2 cortes hasta ahorita, indicando por dónde lo vamos a pasar. Pongamos que sea el caso y otra vez, el caso de Verónica. Disculpa que te ponga el ejemplo, Verónica. Profe, yo voy a hacer un corte por aquí. ¿Listo? Y voy a mirar hacia acá, porque quiero observar, siento que puede tener un interés espacial en lo que es la sala comedor, la cocina, el baño, porque creo que puedo colocarle tales y tales elementos de equipamiento, tomando en consideración la altura de los techos. Puede que existan unas lámparas colgantes que a la persona le parezca una sensación agradable dentro de su comedor. Perfecto, es una justificación que intentemos sea siempre lo más válida posible. Es decir, intenten convencerme de su argumento de diseño. Entonces, obviamente, solo le podré dar el pase a algunos compañeros. Voy a intentar hacerlo de la manera aleatoria con nuestra lista de asistencia. Pero la idea es analizar rápidamente, que ya tuvimos que haberlo hecho. Ya pasaron los 5 segundos desde que lo dije. Analizar esto, decir, profe, lo voy a pasar por acá, voy a mirar hacia acá. Y si tenemos la posibilidad, y para mí, yo sería el profesor más feliz el día de hoy, si hiciéramos el esquema o el corte conceptual en una hoja de papel, aunque sea todo con borrador así, con trazos, y lo mostramos en pantalla, sería mucho mejor. Profe, mire, yo creo que puedo hacer esto así, me voy a colocar esto por acá y mire cómo me puede quedar esto y aquí voy a colocar tales y tales cosas. Excelente. ¿Listo? No queremos regla el día de hoy. Hoy no queremos regla. Hoy solamente queremos nuestra mano, lápiz y un papel en el caso que podamos hacerlo enseguida. ¿Listo? Bien, tomemos rápido esos segundos que ya pasaron y yo tengo por acá mi hojita de participantes de nuestro curso y yo le voy a dar la palabra a cada uno de ellos, a lo que yo vaya nombrando aquí en nuestra lista. Perdón, la idea es que me vayan diciendo, profe, voy a pasar el corte por aquí y pueden activar el lapicito del Zoom indicando, perdónenme, indicando hacia dónde va a mirar el observador y por qué decidimos realizar ese corte en ese sentido, ¿vale? 3 preguntas nomás o 3 aspectos a plantear. ¿Por dónde va a pasar el plano de corte? ¿En qué sentido voy a mirar? Es decir, ¿para dónde van a apuntar las flechas? ¿Y por qué decidí realizar ese corte de esa manera? ¿Vale? A ver, empecemos por Germán Bento. ¿Estás por acá, Germán?
Germán Bento, ¿estás por aquí? Germán, listo. Démosle la oportunidad a Elkin. Elkin Santa Fe, ¿estás por aquí? Sí, profe. Listo, Elkin. A ver. Estoy dibujando, pero no alcancé. No importa. Lo puedes hacer ¿Qué? después cómodamente ahorita después de tu participación. ¿Qué hago, profe? ¿Tienes la facilidad de activar el lapicito del Zoom para hacer anotaciones? Sí, profe. Okay. Espérame. Entonces, no sé cómo... hagamos lo siguiente, Elkin. Primero me vas a dibujar aquí en esta planta por dónde vas a pasar tu plano de corte. ¿Por dónde crees que te gustaría pasar un plano de corte? ¿Listo? Profe, ¿ya está activo el lapicito? No lo veo. Deberías buscarlo dentro de tus herramientas, el icono ese que dice Annotate o anotación, que es como un esquema de un lapicito. Y Sí, ahí, ¿cómo lo hago? Ah, ya lo vi, profe. Y ahí cuando lo despliegas, hay varias opciones para trazar. Bueno. Ahí ya me están saliendo. No, pero eso no es. Esa no es. Yo te ayudo a borrarlas, tranquilo. Listo. Gracias. Bueno, entonces, yo estaba precisamente ahorita mirando. me gustaría hacer un corte del tema de los baños. Ajá. ¿Por dónde te gustaría pasar ese plano de corte? Creería yo que más o menos como... Puede no ser sé si... con el trazo recto o con el trazo mano alzada, como sientas que te puede dar mejor resultado. Uy, pero estoy rayando, no raya, profe. Hasta ahorita no vemos raya. Espérame a ver. Bolígrafo. Ah, ya. Es que lo voy a desactivar. Sáquele punta. Ahí ya salió. Listo. Deja la marquita ahí, no te preocupes. La borramos ahora. Ok. ¿Sería este? Listo. ¿Hacia dónde va a mirar ese corte? Es decir, ¿cuál parte de tu edificación vas Quiero mirar hacia adentro de estos baños, profe. Es decir, el sentido de los cortes va hacia acá. Nos deshacemos de esta parte de la edificación, ¿cierto? Sí. Sería así. Entonces, ¿qué estaríamos viendo por acá? Sería el baño privado, estaríamos viendo la ducha del baño privado, estaríamos viendo el vestiero, el vestidor, la ducha del baño común, estaríamos viendo la cocina, donde está todo el corte de la cocina, estaríamos viendo el comedor y estaríamos cortando esta ventana. Creo que puede ser un buen corte si lo hacemos por ahí. ¿Listo? Porque podemos incorporar, déjame borrar mis marcas, podemos incorporar acá mobiliario de baño, podemos incorporar también un baldocín en la pared, podemos observar la ventanita a la altura correspondiente para un baño, estaríamos viendo de pronto la regadera, en el vestiero, en el vestidor, a lo mejor vemos algún mueble que vaya ahí donde vamos a organizar nuestra ropa, lo mismo con el baño. Solo un detalle con respecto a la cocina, intentar, y voy a propósito a borrar tu marca, que de pronto el corte no te pase por acá, ¿listo? Sino más bien un poquito más hacia la izquierda, de pronto como por aquí. Para que solamente cortes esta parte del mueble, es decir, de los gabinetes, y que puedas observar de frente toda la cocina. ¿Listo? Toda la estufa. Me parece bien. Vamos a observar la puerta de acceso. A lo mejor esta puerta de acceso puede que la hagamos abierta y que de fondo coloquemos alguna vegetación para tener esa sensación de adentro y afuera. Eso nos puede ayudar. Y vamos a tener el comedor acá con la ventana. Listo, me parece una buena idea tu corte. Excelente, Elkin. Gracias, profe. Vamos a darle la oportunidad a 1, 2, 3, 4, 5. A ver, tengo por acá a Dani. Dani, ¿estás por aquí? Sí, señor. Dani, la misma pregunta que le estaba haciendo a Elkin hace un instante. Yo ya he escogido. ¿Por dónde te gustaría a ti pasar un corte en esta edificación? ¿Y por qué? ¿Y hacia dónde, obviamente? Yo ya escogí dos porque como donde fui a imprimir, me imprimieron como 6 veces, entonces me quedó toda esta varias hojas para trabajar. Entonces yo ya tengo un corte por el mismo lado donde dijo el compañero. Dijo Elkin, ajá. ¿Mirando hacia el mismo lado o mirando hacia el otro lado, Dani? Hacia la fachada, hacia abajo. Es decir, este mismo corte, pero que mirando hacia acá, observa la pantalla, mirando hacia acá o mirando hacia acá. No, hacia el otro costado. La primera flecha que yo dibujé. Sí, hacia la estufa. Hacia acá. Sí. ¿Listo? Y yo ya la hice.
Más o menos. Vamos a ver si podemos ampliar un segundo esta pantalla. Si la puede, profe, no. Yo creo que no, pero listo. Ahí de pronto, aunque sea muy lejito, se puede ver algo. Bueno, ¿Vale? está primero en la parte superior de la pantalla del profe, está el baño, se ve el sanitario, se ve la ducha, la ventana, el vestier, luego sigue una ventana, la cocina, podemos ver la estufa, la campana, el mueble superior, el inferior, la puerta de acceso al área de la cocina, el comedor, y de último vemos pues el corte de la ventana y el antepecho. ¿Sí lo entiende ahí, profe? No se entiende bien. O sea, con cierta dificultad, por obviamente el tamañito de la vista de sus usuarios aquí en la plataforma, pero sí logro ir entendiendo cómo me vas explicando. ¿Listo? En el caso de los dos cortes que acabamos de escuchar ahorita, tanto el de Dani como el de Elkin, en sus representaciones no vamos a poder observar las caídas del techo como ver propiamente a dos aguas, porque el sentido del corte no nos lo va a permitir. ¿Listo? Eso lo debemos tener claro. Muchísimas gracias, Dani. Démosle el pase de pronto a Inés Jacqueline. Inés, ¿estás por aquí? Sí, señor. Listo, Jacqueline. La misma pregunta que le he hecho a tus compañeros ahorita. Si yo te presento aquí esto, ¿por dónde a ti te gustaría, por dónde consideras atractivo para ti pasar un corte? ¿Hacia dónde vamos a mirar y por qué? Me gustaría por este lado, profe. Vamos a ver, rayemos rapidito. Ya rayé. Ok, listo. ¿Hacia dónde vamos a mirar? ¿Hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo? Así, profe. Ok, Ay, es que quiere no puedo. decir, no te preocupes, quiere decir que nos vamos a deshacer literalmente de esto que está aquí abajo, ¿cierto? Sí, señor. Excelente. Sí. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo aquí en tu corte? Veo que se va a cortar un poquito la ventana de la cocina, me parece muy bien. Se va a cortar un poco lo que son los muebles de la cocina. De frente vamos a observar el lavaplatos. Vamos a cortar este pasillo o este corredor que baja a las habitaciones, me parece bien. Veo que estamos cortando, creo que también la puerta. Y a menos que la lineecita nos haya quedado un poquitico ladeada, pero creo que también llegamos a cortar la ventana del otro lado de la habitación. Sí, profe, sí. Me parece que sí. ¿Listo? Ojo, señor. siempre van en línea recta, es lo más recomendable. Sí, lo que pasa es que el Pero pulso no me sirvió mucho. tranquila, no te preocupes. Pero siento que puede dar un buen resultado. ¿Listo? En el Listo, caso profe, del ok. corte de Jacqueline, ella sí va a poder observar el tejado a dos aguas. Sí, señor. Porque nuestra edificación, venga y la muestro por aquí, es así. ¿Listo? Nuestra edificación es así. Entonces, ella sí va a poder observar esta representación a dos aguas y su corte a lo mejor quede algo parecido a estas cosas que yo estoy mostrando por aquí abajo. En el caso de Dani y en el caso de Elkin, déjame rotar un segundo por acá la pantalla. Vamos a ver si lo hace. Está pensando un poquito. Ok. La representación del corte se va a ver más o menos de esta manera. ¿Listo? Veremos cómo la placa se corta, pero es en el sentido más largo, y luego lo que voy a ver es simplemente por la parte de atrás el techo cayendo, que es estos pedacitos que se observan a los lados. Eso es la representación del techo cayendo. Excelente. Vamos a darle el pase rápidamente. Vamos a ver por aquí. A Camilo Mojica. Camilo, ¿estás por acá? Sí, señor. Listo, Camilo. La misma pregunta que le he hecho a tus compañeros. Observemos nuestra planta por acá. ¿Listo? ¿Por dónde crees que te parecería atractivo pasar un corte para ti? ¿Hacia dónde vas a mirar y por qué decides hacerlo por ahí? Bueno, pues ya mis compañeros anteriores me quitaron la vista. Yo lo Ajá, haría no de otra importa. forma. ¿Pero en qué parte lo ibas a pasar tú inicialmente? Pues más o menos como lo tenía Elkin, ¿cierto? Ok, listo. ¿Mirando hacia el mismo lado? Sí, señor, sí, Ok, sí, sí. perfecto. Pero yo lo haría de esta forma, ¿cierto? Ay, Vamos a perdón. observar acá, tranquilo. Vamos a observar aquí. Sí, mirando Ok, así.
mirando hacia allá. Quiere decir Exactamente, para aprovechar que esta ventana. vamos a deshacernos de esta parte. Exactamente. Hacémosle con una línea un poquito más llamativa. Creo que va como por aquí. Sí, ¿Cierto? señor. Perfecto. Sí, señor. Excelente. ¿Qué estaríamos viendo en este corte? La Entonces, habitación mira, principal. las dos ventanas Correcto, las dos ventanitas de fondo. y parte del porche. Ok, perfecto. Pues en este caso, si decidimos realizar este corte, entonces podemos sacarle provecho. No sé cómo están dispuestas tus camas en estas habitaciones, pero imaginemos que tus camas estén dispuestas de esta manera. Entonces vamos a poder visualizar la cama visto de frente, de pronto con sus dos mesitas de noche a los lados. A lo mejor en la pared de fondo puede que coloquemos algún cuadro, alguna decoración o algunas lamparitas de pared, podría ser. En el caso de las habitaciones individuales, pues también lo mismo, ver cómo te cae la disposición, pero vamos a poder estar observando esta ventana que nos vincula al exterior. En el caso de el corte en esta parte de la sala, vamos a ver, a lo mejor cortaremos un poquito del sofá, lo más seguro, ¿listo? De pronto cortemos un poquito del sofá, pero creo que te puede ser de bastante ayuda el comentario que le había hecho a tus compañeros cuando era la parte aquí de la cocina. Dejar la puerta abierta de entrada y dibujar algo por acá que pueda medio asomarse y que nos dé la sensación de que hay algo adentro y hay algo afuera. Eso podría ayudarte también. ¿Listo? Hago una pregunta, profe. Adelante, Camilo. En esta ventana, ¿cierto? Yo la puedo dejar acá. Adicionalmente, aquí Ajá. arriba. Sí. Adicionalmente, yo puedo colocar otra acá. Ahorita no la tenemos dispuesta de esa manera. Porque entonces, aunque tengamos esas dos ventanas, nos va a quedar de pronto como muy poco espacio libre de pared para cosas que a lo mejor pueda necesitar una persona, como colgar un televisor o colocar o poner una biblioteca o colocar un tocador para dama, posiblemente. ¿Listo? Ah, ok, profe, listo. En este caso vamos a quedarnos con esas tres. ¿Listo? A ver cómo nos Ok. va. Las ventanas como tenemos en la habitación. Ahorita había alguien que tenía la manito levantada, pero no logré ver el nombre. No sé si era Andrés. Yo, profe, tengo una pregunta. Coméntame, Andrés. Digamos, ¿los cortes no se pueden mandar diagonales o solo son longitudinales y transversales? Es decir, un corte así. Sí. No es común verlo, Andrés, honestamente hablando. ¿Listo? Porque no da una buena lectura de los espacios internos. Por lo menos no desde el punto de vista ortogonal. Si de pronto en algún momento a ti te llama la atención hacer un corte y darle una perspectiva de fondo, a lo mejor ahí puede servirte. ¿Listo? Porque entonces vamos a ver muchas paredes que, por ejemplo, más que todas las esquinas, en que nos van a quedar representaciones como esta y la lectura va a ser un poco confusa para el observador o para la persona que va a tener su plano en la mano. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Perfecto, con mucho gusto. Antes que se nos acabe la sesión de hoy, Sebastián, veo que tienes la mano levantada, coméntanos por aquí. Profe, pero alguien tenía más levantar la mano antes que yo. Verónica creo que tiene la manito levantada también. Profe, Qué rayo Altani me puto que le metió el reloj. yo lo trazaría acá. Creo que estaría aquí. Ay, perdón, se me fue choque. A ver, aunque todavía no veo marca en el dibujo. Ahora sí estoy viendo. Ok, parecido a donde pasó Elkin y donde pasó Dani. Yo lo haría mirando Pero como para mirando allá. hacia el otro lado. ¿Qué estaríamos viendo de pronto acá? Veríamos el baño con la puerta de acceso, veríamos la ducha, veríamos de pronto el vestidor o el vestier, veríamos la ducha del baño público. Esta también creo que podría ser interesante este sentido de corte. Ya, y ahí lo hice a manito. Eso nos adelantamos un poco, pero creo que se está viendo bastante bien. Un solo detalle, Verónica, lo que comentamos acerca del techo ahorita, ¿vale? Pero es que yo no quiero así, por allá. No, pero me refiero, pero en tu caso no vamos a observar diferentes niveles está mal techo. también. Es una, digamos, una placa completa que vamos a ir cortando. No sé si me doy a entender. No, Sería... es que
Ajá, perdóname, coméntalo. Vale. No, dímelo, tranquila. Pues es que igual pensaba hacer otro, pero mi idea cuál es, que esta vaya, o sea, que todas vayan a 2 aguas, pero entonces esta, que es mucho más alta, no sea una típica teja normal, sino una cosa que es lisa, que no Es tiene que decir, ver lo que con me nada. da, y ya vamos a tener que cerrar la sesión. Lo que me da de pronto idea tu comentario es que, aunque sea 2 aguas, este va a ser un techo a 2 aguas más alto y esto un techo a 2 aguas más bajito. Sí. ¿Listo? Ok. Señor. Aunque hasta ahorita no estamos mucho en clase de taller de diseño, sino más que todo de dibujo, nuestra vivienda es así. Vamos a mostrarle un segundito a ver si nos carga por acá. Nuestra vivienda es así. ¿Listo? Vamos a intentar darle un segundito una rotación. ¿Listo? Observemos cómo es la vivienda. Solamente tiene 2 aguas por acá. Alguien se le el micrófono abierto sin querer. ¿Listo? Esta es nuestra vivienda. Cuando nosotros de pronto cortamos en el sentido transversal, un segundo por acá mientras carga, el corte más o menos se va a ir viendo así. ¿Listo? No importa si lo hago más adelante, más atrás, el esquema o el concepto del corte se va a ver más o menos así. A diferencia, si el corte, por ejemplo, como el caso de Verónica, como el caso de Elkin, como el caso de Dani, o en el caso de Camilo, que también lo tenía pensado en un momento, el corte lo hacemos en el sentido longitudinal, mirando hacia acá. ¿Listo? Observemos entonces cómo es que se está apreciando el techo. Es simplemente una placa horizontal y de fondo lo que me toca ver es simplemente la caída de ese techo. ¿Listo? Por lo menos ahorita vamos a manejarlo de esa manera, más que todo por el tiempo, porque estamos bastante corticos ya de lo que nos va quedando en nuestra sesión de nuestro curso. ¿Listo? Bien, me van a quedar de pronto pendientes todos los demás, pero me gustaría que ahora, si les queda alguna energía después de clase, se pongan a pensar, a plantear esos cortes. Me gustaría que para el día de mañana podamos investigar por internet equipamiento mobiliario, pero desde el punto de vista del alzado. Es decir, cómo se ven estando de frente, como por ejemplo esto que tenemos acá. Cómo se ven de pronto sillas, cómo se ven de pronto mesas, cómo se ven de pronto baños, cómo se ve un estante, vamos, se me fue, ¿no? Cómo se ve de pronto una mesita con escritorio, con una lamparita, que podamos hacer esta investigación. No hace falta imprimir ni nada, simplemente queremos tenerlo como información porque dentro del corte vamos a tener que incorporar estos elementos ya no visto en planta, sino visto en alzado. Vamos a necesitar muebles en alzado, como por ejemplo esto que está acá. Vamos a necesitar de pronto closets en alzado. Vamos a necesitar de pronto vegetación en alzado. ¿Listo? Todos estos elementos ya no visto desde arriba, sino visto desde frente o desde un lado. Formas que de pronto podemos buscarlo por internet, podemos escribir esta frase. Bloques AutoCAD en alzado y las imágenes les pueden ayudar. O simbología arquitectónica en alzado y también deberíamos obtener más información como esa. ¿Vale? Profe, tenemos que llevar el mismo, o sea, el mismo orden de inmobiliario que le colocamos en el primer trabajo. Sería ideal, porque es bueno tener la correspondencia de lo que se ve en planta con lo que se ve en corte. No es que de pronto en la habitación 1 yo voy a colocar 2 camas, pero cuando hago el corte voy a colocar un parque infantil adentro. ¿Listo? Porque entonces la persona va a empezar a pensar, pero ahí no había de pronto 2 camas y ahora estoy viendo como un parque infantil. Entonces, por lo menos intentar mantener esa correspondencia. Ojo, vamos a dar la libertad que aquellos que quieran poder cambiar el mobiliario. ¿Listo? Demos esa libertad. Cambiar el mobiliario, aquellos que de pronto la cama no la tengan así, la quieran poner en otra posición, vamos a dar esa libertad. ¿Listo? Profe. Dani, tenía la cama gigante. Sebastián, perdón. Profe, pues bueno, ya se quitó la imagen. Pues estaba pensando en un corte, pero entonces no sé si sea viable que digamos, esta es la imagen de la casa. Sí, pero entonces desde la mitad
para acá. ¿Eso se puede? Como si Y lo fuera visualiza. solamente como un cuartico de un espacio, algo así. Más o menos, o sea, Como mejor si dicho, partiéramos la vivienda en 4 partes y me quedo con un cuarto de esa parte. sí, más o menos. No Pues sería igual tan tiene bien. mucho detalle. Lo detalle. ideal es hacerlo completo, de principio a fin. ¿Listo? Como para que no se vea la información incompleta. Ah, ok. Pues ¿Listo? yo quería saber si es posible eso. ¿Listo? De todas formas, mañana lo vemos con más calma, ¿vale? Para no Sí, tomarle listo, más profe, tiempo era de para su saber. Dani, Listo. rápidamente un comentario muy Profe, corto para por cerrar la último, presentación. ¿me pueden regalar la pendiente de la cubierta o la altura máxima? Mañana la vemos con más calma. Por lo menos Bien. hemos visto de manera esquemática cómo es. ¿Listo? No quiero ahorita que metamos medidas, simplemente proporción de tamaño. ¿Listo? Ya sabemos que el techo no es tan alto como una aguja o un campanario de una iglesia gótica. Ya sabemos que no es así. ¿Listo? En función a Vale. lo poquito que yo les asomé, vamos a trabajar con esa proporción. ¿Vale? Vale, Ya perfecto. mañana yo sí les doy todas las medidas, hasta de las piedritas del acceso. Bien, entonces, por hoy nos toca hacer una pausa. El acotamiento. Exactamente, nos veremos el día de mañana a las 8 de la noche. Profe, Una feliz noche para discúlpeme, todos. profe, Juan llegué Manuel. tarde porque estaba resolviendo el cuestionario. ¿Llama lista? Sí, los que no hayan tomado la asistencia, porfa, se quedan como siempre para que no vayan a quedar inasistentes. ¿Listo? El resto del grupo, muy buenas noches para todos. Feliz descanso. Buen Gracias, provecho profe. lo que vayan a comer. Y nos encontramos Gracias, profe. nuevamente mañana a la misma hora. Estén siempre muy bien. Gracias, muy amable, profe. Feliz Chao, noche para profe. todos. Igualmente. Chao, Hasta profe. luego, Chaito. Muchas compañeros. gracias. Feliz noche. Gracias.